Hola, ¿cómo estás? Buenas noches o buen día o buenas tardes, según de qué parte del mundo estés sintonizando Conciencia Top New. Muchas gracias. Estamos en el especial y te contamos que estamos en la segunda parte de este homenaje que hemos querido rendirle a Osvaldo Bayer, ¿sí? Que como sabés, escritor, periodista, historiador, investigador, profesor universitario, y nos dijimos qué aspecto tal vez, ¿no? De esta obra, de esta vida tan necesaria, digo yo, que va a quedar para siempre presente en todos nosotros, en los argentinos y en el mundo. Tomaríamos hoy en esta segunda parte. Y bueno, eh, puede ser el aspecto educativo, por eso ahí en el fondo de pantalla tengo, bueno, esto es radio, pero bueno, te cuento que en YouTube podemos ver una foto de Osvaldo con una docente del sur en una de sus visitas a las escuelas porque Osvaldo fue verdaderamente un educador. Si bien él se presentaba, yo soy historiador, soy periodista, ¿no es cierto? Pero en toda su manera de obrar, de vivir, en lo actitudinal, digo, ¿no? De este ser humano increíble, vemos su aspecto de educador en cada gesto, en cada movimiento, en cada actitud. Y esto es lo que queremos resaltar hoy. Osvaldo Bayer, si no viste la primera parte, la puedes encontrar en el canal de YouTube. Autor de varios libros, Osvaldo, ¿eh? Que ahora seguramente en el recorrido del programa, acá el panel, que ahora los vamos a saludar, nos van a conversar con respecto a eso. Los Vengadores de la Patagonia Trágica, ¿sí? Una investigación que hizo sobre todo lo que tuvo que ver con las huelgas, allá por el 1921-1922, las huelgas obreras y cómo se organizaron, porque eso sí, Osvaldo Bayer, pacifista a ultranza, podemos decir, ¿eh? Pero también em, eh, no me sale la palabra, pero en cuanto a resaltar, revivenciar y activar la lucha obrera en las asambleas. Todo lo que puedas investigar de él, que hay muchísimo. Hay un lugar que se llama Mundo Bayer, que te lo recomiendo. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que te estamos diciendo. eh, la lucha se hace en las asambleas, ¿sí? En la calle, en la presencia, eh, unificándose, juntándose para gestionar. Como te decía, los Vengadores de de la Patagonia Trágica, también conocido luego como la Patagonia Rebelde, es un libro histórico, histórico testimonial de no ficción escrito por el periodista, historiador y escritor argentino Osvaldo Bayer y dividido en cuatro tomos, ¿sí? Publicados allá por el 72, el 78. El último tomo se publicó primero en Alemania, dado que aquí imperaba aún el gobierno militar, y recién se publicó en el país en el 84, luego del regreso de la democracia. Este libro relata, como te dije, los hechos de la denominada Patagonia Rebelde y la masacre con la que ésta fue terminada, sucedidos allá por el 21. Bueno, vamos a abrir este segundo capítulo de nuestro homenaje. Esperamos que sea de tu agrado, que te quedes ahí, que nos acompañes. Luego Clelia nos va a hablar de otra obra muy importante también, de Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, educador, ¿sí? Profesor universitario. Saludemos al panel. Estamos en el especial. ¿Estás sintonizando? Conciencia. Top New. Gracias por estar. Hola Liliana Dulbeco, ¿cómo estás? Hola Luisa, hola chicas. Hoy no lo tenemos a
al varón todavía, así que puedo decir Sí, chica. tal vez sea por cuestión de trabajo, ya lo vamos a tener aquí. Buen día, Marta González, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá por escuchar el programa que podamos conversar sobre toda esta Así es, historia tan importante. así es. Una historia muy... Pues, quiero agregarte algo, Luisa. Clelia, A una, hola. ¿Qué tal? Buen día a todas. Sí. Este, Osvaldo Bayer, y esto tiene que ver con la educación también, Ujú. fue un gran traductor Ah, claro. porque tradujo del alemán Sí. obras de grandes autores para difundirlas en castellano. Algunos te Bien. los voy a nombrar: a Sí. Goethe, Kafka, Bertolt Ajá. Brecht. A esos grandes autores tradujo Osvaldo Bayer al castellano. Sí, Que Bertolt Brecht. Ay, a mí no me sale bien el nombre, pero tiene ese poema, Elogio al Estudio, que a lo mejor después le decimos a Liliana que lo dice tan lindo, que lo busque por ahí para sí, que nos lo lea. Ese poema sí. maravilloso que lo escuchamos en la rueda el otro día, me encantó. Buenísimo. También tenemos una entrevista, ¿no? Que se le hizo a Osvaldo Bayer con respecto al tema de la trascendencia en educación y los pensamientos que él eh, tiene sobre educación, educación universitaria y demás. ¿Qué la tenemos acá? ¿Qué les parece, si no, o tal vez quieren intervenir de alguna otra manera, si empezamos escuchando a Osvaldo Bayer en esta entrevista? ¿Les parece? Para luego disparar el conversatorio. Sí, 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 Vamos a escucharlo, tomemos nota. sí. Yo ya la escuché, pero vamos a ir. Bueno, te quería preguntar, te queríamos preguntar, fundamentalmente si la universidad es un ámbito para el pensamiento crítico o es un ámbito de integración hacia los mercados. ¿Qué opinamos? Bueno, sí, es muy variado, según la universidad. Cada universidad tiene su línea, de acuerdo también a la nación en que se vive. Este, yo estuve en varias universidades de Europa y de Argentina. Y sinceramente, es decir, en Alemania, eh, que era justamente después de la posguerra, tuvo una dirección bien intelectual, una educación bien moral, bien ética. Es decir, la pregunta fundamental era cómo fue posible que Alemania votara al nazismo, cómo fue posible que se dedicara al racismo, cómo fue posible que hiciera la guerra. Bueno, esos temas fundamentales eran temas de todos los días. Y las organizaciones estudiantiles también se preparaban justamente sobre esa temática. Yo creo que la universidad debe ser una escuela de la ética, una escuela del futuro, pensando en lo que puede ser el futuro con esas nuevas clases en las cuales se les está enseñando. La ética tiene que ser la gobernante de todas las cátedras y también, por supuesto, el amor a la ciencia. El amor a la ciencia tiene que traer el amor a la paz, no una ciencia para la guerra, sino una ciencia para la paz y para la igualdad. La cuestión de la crítica como un alma de la razón, para vos es muy importante la crítica como una de las almas de la razón y viene a cuento del texto de Osvaldo Bayer, 30 años de polémica. Sí, justamente. La crítica tiene que ser un arma de la polémica, la crítica tiene que ser un arma de la democracia, este, enseñar la crítica desde chico, la crítica constructiva, por supuesto, y y realmente trabajar sobre esa temática. Vos has planteado
en tu trayectoria y últimamente la importancia de la participación de la juventud para transformar la realidad. La pregunta es, ¿cómo debería participar la juventud para transformar la realidad? Es fundamental. La juventud es fundamental para el futuro de cada país y debe trabajar en la escuela, ya en la escuela secundaria, tener las armas de la crítica, por ejemplo, y tener las armas del juzgamiento, y también, por supuesto, en la universidad. Eh, Trabajar las tendencias políticas, estudiar la historia de todas las tendencias políticas, allí donde fracasaron y allí donde triunfaron. Realmente las próximas historias hay que formarlas en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Ahí tiene que estar la solución para encontrar el sueño de Carlos Marx y el filósofo Kant, la paz eterna. Encontrar la paz eterna y terminar realmente con las guerras para siempre. ¿Por qué pensás, que en parte lo has mencionado anteriormente, pero quiero y queremos profundizarlo, considerás que la ética es lo más importante para los estudiantes en cualquier carrera universitaria? La ética es la defensa de la vida, es la defensa realmente de la conducta de paz. Es decir, por eso tiene que ser nuestra arma principal. ¿Vos considerás actualmente que la evolución que se ha producido o involución que se ha producido en la Tierra va hacia un camino de una paz duradera con equidad social y ambiental? De ninguna manera. Mientras existan las fronteras, mientras existan las fábricas de instrumentos de guerra, mientras exista el afán de ganar dinero, mientras exista realmente el Estado capitalista, va a estar siempre la división de las fronteras, va a estar siempre la búsqueda de la fuerza para imponerse, y va a estar siempre la injusticia. De manera que el mundo tiene que buscar un sistema realmente donde no haya hambre de nuestros niños y terminar con las fronteras. Y encontrar un idioma internacional para entenderse todos los habitantes del mundo. Hay una pedagogía en general en la escuela primaria, fundamentalmente, que es tan básica en el sentido de establecer los cimientos fundamentales de la niñez y luego de la adolescencia, de una pedagogía de describir, de denunciar la injusticia social, la injusticia ambiental, una pedagogía de la paz. Yo no la conozco. ¿No la conoces? No la conozco. Encontré en Alemania de la posguerra una búsqueda de eso. Es decir, la derrota había sido demasiado grande. La muerte había estado siempre presente. Y se buscaba el porqué. Y se buscaba una nueva forma de vida. Pero entró después en el verdadero capitalismo y entonces ya las esperanzas y ya las costumbres tomaron otro ritmo. El capitalismo es vender, es introducirse en los países para vender más, para hacer baratos sus productos y para realmente imponerse uno sobre otro. Mientras haya ejércitos también nunca habrá paz. ¿Por qué pensás que el capitalismo ha triunfado en casi todo el mundo? Y bueno, porque los pueblos no han sabido defender sus derechos. Porque entre los pueblos resuelvan todo, en ese sentido tenían mucha razón los anarquistas, los libertarios. Es decir, todo resolver en asamblea, sin autoridades. Se demorará mucho en todo, mucho más en todo, pero habrá libertad y todos se sentirán protagonistas. Encontrar una forma de realmente que la sociedad funcione con todos. Cuando yo estuve en la experiencia de las asambleas barriales en Argentina, realmente encontré algo maravilloso. Fui a
asamblea de mi barrio y resulta que iban las viejitas que nunca habían hablado y se largaban a hablar. Las mujeres, los niños jóvenes, todo el mundo se sentía protagonista. Y realmente presentaban proyectos, la gente del barrio presentaba proyectos para mejorar las condiciones barriales. Fue algo maravilloso, fue un principio verdaderamente, auténticamente democrático. Pero después fue abandonado por las autoridades que no apoyaron las asambleas y fue dejado de lado. Y se perdió un gran arma de la democracia de base, la Asamblea Popular. Muchas gracias, Waldo. Muy Verá, amable. verá. Ahí finalizó. Gracias, Lili. La verdad que muy, muy rico el contenido de la entrevista. ¿Qué les pareció? Sí, mira, yo estaba pensando, si me Esteban, permiten, hijo eh, de Osvaldo Bayer, Perdón, perdón, ahí perdón, con- porque, escritor e historiador. ¿Qué perdón, tal, perdón. Esteban? Buen día. No te conozco personal. Ay, miren qué interesante. Empezaba una entrevista al hijo de Osvaldo, Esteban, que yo quise contactarlo, Lili, que me decía vive en Buenos Aires y no pude. Pero bueno, sigamos entonces con el especial. A ver qué nos pareció esta entrevista. Lili, estabas comentando, adelante. y porque me acordé, yo tenía preparado conversar un poquito sobre el bachillerato popular que lleva el nombre de Osvaldo Bayer, pero me acordé de dos escenas protagonizadas por jóvenes de La Libertad Avanza. Ajá. No digo libertarios, porque libertario es un término anarquista que se acuñó en 1891 en un congreso anarquista y esta gente se ha apropiado de ese término libertario. Ajá. Entonces, no los escucho mucho tiempo porque realmente me dan ganas de intervenir y no puedo. Muchachito libertario, que no debe de haber trabajado nunca en su vida, decía que una de las cosas buenas que había hecho Bolsonaro en Brasil es sacar los descuentos obligatorios de los sindicatos. Ningún periodista lo interpeló. Los descuentos de los sindicatos no son obligatorios, son optativos. Por ejemplo, uno al sindicato de comercio o a los sindicatos docentes, que hay un montón, se afilia si quiere. Sí. Lo que son obligatorios son los descuentos jubilatorios y los descuentos de la obra social. Pero, a ver, la ignorancia es tal y el nivel es tan bajo que ni siquiera un periodista lo pudo interpelar, no le dijeron nada. Todo Mm. esto pensando en la ética, que según lo que acabo de buscar, estudia los valores humanos y orienta la acción humana hacia el bien. Otro muchacho que también lo vi por ahí, jovencitos, ni 20 años, diciendo en forma riéndose que habían robado ropa para la gente de Bahía Blanca, que era destinada para la gente de Bahía Blanca. Bueno, recordamos que hubo una inundación donde Sí, sí, murieron sí, sí, 16 sí, sí, sí. personas. Bueno, encontraron hace poco, pobrecito, una nenita Sí. que estuvieron buscando mucho tiempo, no hace falta la hermanita por encontrar su, ojalá que esté viva. Pero los pibes riéndose de que no, pero si decían que les sobraba ropa, entonces nosotros fuimos y la robamos. Yo pensé, digo, pero ¿dónde se educaron estos pibes? Es decir, ¿dónde se educaron? Porque estos pibes son amorales y no tienen ningún tipo de ética. ¿En qué familia, en qué escuela? Realmente es un asco, porque es cierto que hay que recuperar los valores morales y hay que recuperar la ética. Después, si querés, Luisa, comento Sí, el Bachillerato Popular Osvaldo Bayer, cómo trabaja, así dale. hablan Dale, compañeras. dale, está acá en Chacarita, ¿no? El Chacarita, según vi en la Mutual Sentimiento, donde hay Mirá, montones de actividades, entre ellas se juntan los jubilados, en mirá, la Mutual Sentimiento, al lado de la estación Federico Lacroce, claro.
Después comento el método de la forma en que trabajan, porque es muy interesante. Dale, gracias Lili. Y vamos a seguir un ratito con esto que escuchamos recién, ¿no? Con esta entrevista que le hacen a Osvaldo Bayer, donde él habla del tema educativo ya maduro, digamos, en edad avanzada, Osvaldo, ¿no? Y las conclusiones que saca cuando le preguntan si es posible, ¿no? La paz, si es posible la democracia. ¿Qué sentiste, Marta, escuchar a Osvaldo Bayer? Bueno, una gran admiración, esto ya, digamos, lo había escuchado, es una gran admiración, cómo él sostiene sus principios a pesar de haber sido exiliado, de estar viviendo en otro país, y sí, continúa con el trabajo acá y vuelve, porque muchas veces los exiliados se van y quedan allá en el otro lugar, y él vuelve y sigue trabajando, y me encanta su preocupación por la educación, porque esto es básico. O sea, el trabajo de la historia en educación, porque acá se enseña historia europea, lo último que se enseña es historia argentina, y qué importante es trabajar con historia argentina de base, porque hay otros países donde no hacen esto. O sea, primero conocen la historia de su país, y lo que dice él de la asamblea, del análisis, trabajar historia, eh, comparando, debatiendo, hablando de los éxitos y los fracasos de cada movimiento histórico para que los chicos saquen sus propias conclusiones. Es un trabajo que no se hace. O sea, lo hacían algunos profesores de historia, no sé si vos recordás, Luisa, que tuvimos algunos que sí lo hacían, los paralelos entre un héroe y otro, o entre un presidente y otro, ir haciendo todo un análisis que al chico lo acostumbra a debatir, a opinar, a escuchar, que es lo que él dice de las asambleas barriales. ¿Qué es una asamblea? Un lugar donde todos opinan y donde se sacan conclusiones y se arriba a una decisión, distinto de lo que es una dictadura donde viene de arriba la orden. Y, Y y bueno, pensar, eso él lo Martita, propone. pensar, no sé si vos sentiste lo mismo que yo, ¿no? Pero al escucharlo, nosotras, ya maestras de antes, decía, pero si eso lo hacíamos, ¿qué nos pasó? Claro que lo hacían. ¿Eh? Lo Y hacíamos, el sí, hubo espíritu una crítico. manipulación con la educación, hubo una manipulación. Nosotras lo hacíamos no solamente con los chicos, lo hacíamos en la escuela. Los maestros nos reuníamos para trabajar sobre los temas de educación y hablábamos entre todos sobre qué se iba a hacer en el primer nivel, qué se iba a hacer en el segundo nivel, cómo íbamos a dar tal cosa. ¿Te acordás? Y eso Claro. es Y el importantísimo. protagonismo, No, cuando habló del protagonismo de la juventud, ¿no? Cómo nosotros eso lo practicábamos constantemente. Los pibes protagonistas de proyectos. Y bueno, ¿y qué más? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Y lo armábamos con todos. Y la familia, Marta, y la familia. sí, las familias también participaban, pero participaban opinando, participaban haciendo, participaban colaborando. Pero eso nosotros no perdíamos la autoridad, porque no significa perder la autoridad. Uno continuaba siendo la autoridad, el que coordinaba, el que organizaba, se escuchaba, se respetaba, había que fundamentar lo que se decía, por qué se iba a hacer tal cosa, ¿no? O sea, no era yo hago lo que se me da la gana, Claro, sino hago algo que le sirva a la comunidad. Teníamos la comunidad como lo más importante. exacto. Una escuela abierta para Y los después la padres. ética, quería decir lo de la ética. Sí. Cuando yo estudié en una universidad religiosa que era la Universidad del Salvador, que era de los jesuitas. No sé si todas las carreras tienen ética, nosotros teníamos ética, Mira, teníamos como materia, mira. ¿no? No sé si todo, pero qué importante que es trabajar la ética y Ujú. qué significa tener una actitud ética, ¿no? Cuando vos ¿Qué estás tema trabajando, ese, trabajando. Marta? ¿Qué tema me haces pensar para armar otros especiales con respecto a esto? Tal vez traer algún invitado. Este tema lo tenemos que seguir hablando, porque estamos muy No, flojos, sociedad, esa educación argentina, en este punto. Como decía esa Liz. es una pregunta que yo me hago, ¿no? O sea, si las otras carreras, si los políticos tienen como, saben qué es la ética, ¿no? Parece que no. Claro, claro, sí, sí. Es un tema Parece que en no. realidad también
que concierne Y también es a la la pregunta que filosofía. le hacen en la universidad. Ay, nos está fallando el internet Claro, nuevamente. Estos claro, días claro. ventosos acá en Buenos Sí, se Aires. cortó un poco, se cortó un poco. Se lleva- Vamos a escuchar a Clelia. A ver, Bien. Clelia, ¿qué te pareció esta entrevista a Osvaldo Bayer con respecto al tema educativo? Activa tu micrófono, Clelia. Te comento mientras Clelia activa el micrófono que en la Facultad de Psicología, cuando yo cursé en la década del 90, teníamos ética y derechos humanos con Bien, Miguel Fariña y muy bien, buena cátedra, ¿eh? Muy bien. buena. Habría que ver si hoy está todavía esa cátedra. Seguramente sí. Clelia, contanos. Ay, te está fallando el... te Me está- parece que tenés que sacar la imagen, Vamos a Clelia. Si ver una sacás la cosita, imagen se esperen. escucha Bravo. mejor. Decía que ética es Nos decías está cómo... empezando, que está empezando la grabación. Sí, Ética es una materia que se estudia un año entero sola en la Facultad de Filosofía. bien, claro. Se refiere al comportamiento humano en sociedad. Ah, sí, Pero justamente lo que estaba por leer tiene que ver con la ética, mira, porque fíjense, son las palabras previas al libro de Bayer que tiene la historia de Severino Di Giovanni. Y las palabras previas son del editorial. Dice, la primera edición de Severino Di Giovanni apareció en enero de 1970. En 1973, durante el gobierno peronista de Raúl Lastiri, se le aplicó el decreto 1774. Ahora voy a leer algo sobre ese decreto. Sobre ese decreto del gobierno peronista, la Sociedad de Escritores de la Argentina envió una carta al general Perón en la que le señala la censura en cualquiera de sus formas es un pobre sucedáneo de la persuasión. La imposición de barreras a la libre difusión de ideas, además de lesionar principios que compartimos la gran mayoría de los argentinos, nada logra en el terreno de las realizaciones. A nadie disuade. Sobre esto el país tiene una larga experiencia. El diario La Opinión publicó la lista de los vetados, de los que no se podían leer. Tolstoy, Anton Chejov, Máximo Gorki, Vladimir Mayakovsky, Erich Fromm, Jean-Paul Sartre, Marcuse, Goytisolo, Armando Tejada Gómez, Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer, Álvaro Yunque, Octavio Getino, Leónidas Lamborghini, Bernardo Cornwell, Gregorio Seltzer y otros más. Y también quedó vetado el libro La calle del agujero en la media de Raúl González Tuñón. Quién sabe parezca una cosa que nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero tiene que ver con la ética. La imposición, la prohibición de la difusión de ideas es un pobre sucedáneo a la persuasión. Tiene razón la carta de la SADE al general Perón. No sé qué respuesta tuvo. Hasta que después vino la dictadura y hasta que acabó la dictadura el libro este desapareció de las librerías. Ya desde la época de Lastiri, durante toda la dictadura ni hablar. Después de la dictadura se reeditó. Se reeditó, aquí voy a leer la fecha, para los 90 se reeditó. Esta reedición es del 2009.
la censura ha sido nefasta en el país. Y si por algo lucharon no solo Osvaldo Bayer, los anarquistas, fue por la difusión de ideas y la discusión de ideas. Lo asambleario es típico del anarquismo. Todos se plantea discutirlo entre todos en asambleas que están reunidos por los intereses comunes, ¿no? Y a pesar de que siempre que se piensa en el anarquismo, se piensa en una persona tirando bombas, en realidad la mayor difusión de bibliotecas, sociedades de fomento, sociedades, comunidades culturales, ha sido obra de los anarquistas a principios de siglo. Luego se difundió eso, pero ellos fueron un bastión en ese sentido. Así es, Clelia, y un ejemplo es Osvaldo Bayer, ¿no? Con todo su mensaje. Clelia, me hiciste acordar en los periodos de gobiernos militares, la cantidad de libros que se quemaban, Clelia, se quemaban. Y por supuesto la lista, que gracias por esta lista, ¿no? Que muchos nombres nos suenan, y sobre todo a los docentes, que apenas nos hacíamos cargo de un curso, teníamos la lista de los libros que no podíamos pedir y que muchas veces no entendíamos por qué. Simplemente, no sé, no le encontrábamos, pero ¿dónde encuentran lo subversivo? Decíamos acá, ¿no? En libros hasta de primer nivel, de primer grado de la parte de lectoescritura de los niños, había libros prohibidos directamente. Eso verdaderamente no es ética. A mí lo que me llamó más la atención de esta entrevista que escuchamos al principio del programa es cuando el periodista le pregunta si es posible, ¿no? Si es posible esta, esta paz, este mundo unido, este mundo de acuerdo en un proyecto. eh, y él dice que no. A esa altura de su vida, ya anciano, ¿no? Porque dice, mientras existan las fronteras y mientras el capitalismo siga haciendo estragos, no va a ser posible. Pero de todas maneras, Claro, claro, sí, Clelia, un decime. mundo sin fronteras es un ideal anarquista. Es un ideal. Nunca hablan de naciones ellos hablan de No. regiones. Y con respecto a eso, si quieren, voy a leer un pedacito de una declaración anarquista. Ah, sí, dale. Salió en un diario anarquista hace muchos años. Dice: admiramos a los irlandeses en su lucha contra Inglaterra. Nos solidarizamos con sus mártires, libres de todo patriotismo y de rencores de raza. No siempre estaremos con cada pueblo que intente emanciparse del dominio de otras naciones. No, perdón, siempre estaremos Siempre. sí, siempre. con cada pueblo que intente emanciparse del dominio de otras naciones. Estamos contra Italia, lo escribía un italiano, Mira. Estamos contra Italia y a favor de las libres, contra España y Francia en favor de los habitantes del Rif, porque en esta época había una guerra contra los musulmanes de África, los que están, eran pueblos colonizados por los europeos. Por eso estaban contra España, contra Francia, contra Italia, en favor de los habitantes del Rif. Siempre por la libertad de todos, siempre contra la dominación, preparando el terreno para nuestro mañana, para el futuro de la sociedad anarquista. El fascismo domina, tiraniza y asesina en Italia. Por eso lo combatimos, y no porque somos italianos. No hacemos reivindicación de nacionalidad, hacemos cuestión de libertad.
luchamos por destruir cualquier vestigio de violencia sobre el ser humano. No nos doblegamos ante la reacción, cualquiera sean las formas en que se presenta. Enarbolamos bien alto nuestras banderas de rebelión contra todo abuso, contra cualquier tirano y dictador. Esa es una declaración anarquista. ¿La Ahora, escribió? sí, yo reflexiono mucho Eh, y pienso, Clelia, ¿no? Porque escuchando a Osvaldo Bayer, ¿no? Su discurso, su manera de defender la paz, la no violencia, ¿no? La vida, eh, pero a la vez ese discurso que vos decís también que ¿por qué se lo ve al anarquista en sí, en realidad, como alguien violento? Hay como una contraposición. Esa parte quiero que me expliquen. Porque es tan hermoso lo que uno escucha de Osvaldo, esto de asambleas, ponerse de acuerdo. Y yo recuerdo, educadora en mis tiempos, y Martita no me va a dejar mentir, cuando teníamos esa época que me encantaba a mí, que hacíamos los consejos de aula y los pibes tenían una vez cada 15 días reunión y se ponían de acuerdo los delegados. Yo viví toda esa época. A lo mejor en alguna institución todavía se sigue utilizando, pero deben ser las menos. Pero esa época Si era, se hacían elecciones, se hacían se hacían elecciones, elecciones en el aula, ¿sí? Yo sí, las hacía. y los delegados era traían los parte del programa, mandatos. era El parte del anarquismo programa, tiene estaba dos programado. tendencias, digo, para aclarar un ¿Cómo? poquito. Sí, Que por el favor, anarquismo Lili. tiene dos tendencias. Sí, Una es la de la acción directa, a la que perteneció Di Giovanni, y otra es el anarcosindicalismo. Claro, mi Es abuelo era así. la tendencia de militar junto con los trabajadores en los sindicatos, y bueno, y Bayer está, creo que más de acuerdo con esa, me parece, con esa otra tendencia que fue mayoritaria, muy importante en nuestro país. Fue virando, porque al principio estaban los métodos de acción directa, al militar a cargo de la represión en la Patagonia lo mató un anarquista, ¿no? claro. Y a Falcón también, Radovisky. Y a Lo- Falcón, lo- el jefe de la policía, también estuvo a cargo de otras represiones, también lo mató un anarquista. Es el método de Lo la que acción pasa, directa, pero no a cualquiera, al que primero mató 1500. Digamos. claro, Claro. bueno, por por eso supuesto, el capitalismo se apropia del otro, se apropia de la cultura, se apropia de todo. ¿Cómo te defendés? ¿No? O sea, ¿a dónde es defensa propia lo que Ujú. vos haces? O sea, este tipo mató 1500 y ese fue y lo mató, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Cómo te defendés de una legalidad que es abusiva, ese es el punto? Hay un punto donde, ¿cuál es? ¿Cómo se defiende uno de eso? tenés Y razón, fácil, Marta, yo siempre lo pienso eso, porque, muy bien, la lucha en la calle hace que la gente vaya, grite, peticiones, se enoje, tire una piedra, y por una piedra que tira le dan 50 palazos, los repriman, vuelven a su casa, se acabó. Cuando viene la reacción, tiene la mano bien pesada, ¿eh? Si hay alguien que enseña la violencia, es justamente el poder constituido actualmente. Así es, así no, es. pero por eso, es como si vos tenés un violador y su hijo violado. ¿Cómo se defiende del violador si no tiene poder, si no tiene recursos? Entonces, ante un poder abusivo, ¿cómo te defendes de un poder abusivo? Si la ley también está con el poder abusivo, ¿cómo haces? Es muy difícil. Claro. Entonces, llega un punto donde, ¿cómo te defendés del maltrato, del golpe, del homicidio, de esas cosas?
se crean leyes, pero si las leyes no se respetan, Así ¿cómo es. es el tema? Miren Hay en un, qué aspecto tan importante hemos entrado. ¿Qué falta nos haría aquí Osvaldo Bayer en persona para hacerle esta pregunta? Realmente, ¿no? Yo creo que intuyo lo que nos contestaría. Pero volvamos a Osvaldo Bayer, eh, educador. ¿M? Educador, profesor universitario. eh, Si y su quieren cuento la legado, experiencia de... Martita, y su legado, Lili. Y su legado que quedó, y ahora tenemos hoy en nuestra época, una escuela con su nombre. ¿Eh? Contanos, Lili, ¿dónde está ubicada la escuela del eh, bachillerato popular? Sí, según encontramos, a veces las escuelas de educación popular migran porque no tienen edificios propios, Mm. entonces van de un lado a otro. Lo que encontramos es que está en Chacarita, al lado de la estación Federico Lacroce, en la Mutual Sentimiento. Y encontré un relato de experiencia que me parece interesante para ver cómo trabaja esta escuela y otras escuelas de educación popular. El artículo se llama El Bachillerato Popular Osvaldo Bayer, una experiencia de educación pública y popular, tensiones y desafíos, escrito por Victoria García y otros. Mm. Bueno, en principio estos bachilleratos surgieron a partir del 2001 y de todo este estado asambleario que relata Bayer. Y hay, digamos, como una unión entre los movimientos sociales en las fábricas recuperadas, en las cooperativas, en las organizaciones sociales y educadores e investigadores populares que vienen de la universidad, en muchos casos extensión universitaria de la universidad. Entonces, están inscriptos dentro de la educación no formal, tienen una tradición freudiana de Paulo Freire, y en este caso en particular, ahí ellos relatan que su objetivo era una sociedad igualitaria, sin opresores ni oprimidos, y que llegado ese momento utópico, estos bachilleratos desaparecerían. Se manejan con el método asambleario. O sea, todo se resuelve en asamblea. Es una estructura horizontal, no vertical como la estructura educativa. Y relatan dos escenas que surgieron de esas asambleas. Una primera escena cuando se produce, digamos, el planteo de que se cree una cooperativa de venta de empanadas para poder sustentar un edificio donde funcionar. Entonces, ahí empieza el debate entre iguales, profesores, alumnos, personal de mantenimiento. No tiene personal directivo estas instituciones, no lo tienen, como tienen las escuelas públicas o privadas. Entonces, un estudiante salta y dice que eso es trabajo esclavo. Entonces, bueno, se empieza a debatir todo el tema, porque en estas asambleas, que a mí me pasaba, yo lo hacía con los chicos chiquitos también, o los consejos de aula que le decíamos, surgen representaciones que es muy importante sacarlas a la luz, esas representaciones sociales, porque son las que se gestan justamente en el capitalismo, en la sociedad, y que hay que debatir, confrontar, ver, desarmar, ¿no? Esas representaciones. Surgen las representaciones alrededor del trabajo, que el trabajo siempre es trabajo remunerado en el capitalismo, por eso el trabajo de las mujeres no es trabajo, porque no es pago, la representación de lo que es la tarea escolar. Porque en los bachilleratos de adultos, eso a mí me ha pasado también, los alumnos van con una idea de qué es escribir en el cuaderno el trabajo escolar. Entonces, ¿qué sucede? Vos le planteas, bueno, vamos a ver una película, vamos a hacer una asamblea, vamos a hacer un taller, y no te viene nadie. Eso nos pasaba a nosotros, porque no coincide con la representación de lo que es el trabajo escolar. Bueno, todas estas cosas salen a la luz con el método asambleario, se debaten,
finalmente hicieron la cooperativa, decidieron, votaron hacer la cooperativa. Y la segunda escena tiene que ver con la financiación económica por parte del Estado de las escuelas o los bachilleratos populares. En ese sentido, hay distintas posiciones dentro de los bachilleratos populares, que realmente no sé en qué estado estarán hoy día, ¿no? Desde un año y medio a esta parte. Pero este bachillerato de Osvaldo Bayer luchaba por el reconocimiento salarial de los docentes, que en principio trabajan como voluntarios. Algunos bachilleratos consiguieron el salario para los docentes, pero ahí empezaban otras discusiones. Si el salario tenía que ser adjudicado de acuerdo a la cantidad de horas cátedras, si tendrían que hacer un pozo en común y repartir por igual entre todos los docentes, porque trabajan por pareja pedagógica, es decir, hay dos profesores por aula y el Estado no te va a dar el sueldo para la pareja pedagógica. Gracias, y en algún momento se consigue el sueldo para el profesor a cargo, digamos. Bueno, dice que no llegaron a un acuerdo, eso estaba todavía en discusión, qué iban a hacer con los salarios que el Estado diera al bachillerato popular, pero que acá se ponía en cuestionamiento todo el tema de la apropiación del dinero, ¿no? Que es un problema en las instituciones que son autogestivas. Ah, Siempre tienen problema en las instituciones más horizontales, más autogestivas, la cuestión de la apropiación del dinero, sí. y todas las representaciones que giran alrededor de esto. Bueno, me Claro, pareció Lili, interesante. qué interesante todo el proceso que nos explicaste, ¿no? Claro, porque el tema de la apropiación del dinero tiene que ver con algo legal, que tiene que abrir una cuenta en un banco, gestionar, tienen que estar los responsables. Me haces acordar a las cooperadoras escolares, por ejemplo, que siempre es tan difícil armarlas porque tiene que haber mínimo tres responsables con nombre, apellido, documentación, que se presenten en un banco, Banco Provincia, registrar sus firmas y todo eso para tener una cuenta bancaria a nombre de esa institución. Me imagino entonces cómo se les dificulta a los bachilleratos populares. Qué interesante sería en algún momento poder invitar a alguien para ver que nos cuenten cómo están ahora los bachilleratos populares, y en qué condiciones con este tema, ¿no? De esta forma de gobierno que tenemos. Pero volviendo a la ética, y ya se nos está terminando el programa, volviendo a la ética, a mí me quedó muy grabado esto de la entrevista con Osvaldo Bayer y una charla que tuve con mi hijo menor en estos días, que vino horrorizado. Mamá, dice, no sabes, ahora no recuerdo la ciudad de acá de Buenos Aires, es un parque, que tengo miedo de equivocarme el nombre, por eso no lo digo, porque es la isla. Emilio decía, la isla ponía un nombre. Le digo, pero ¿cómo la isla, hijo? ¿Es una isla o está acá dentro de Buenos Aires, es continental? No, no, le dicen la isla, mamá. ¿Pero y por qué le dicen la isla? Ah, porque ahí corre de todo. ¿Cómo de todo? La Sífilis, ¿qué? ¿Qué me Isla de- Maciel, ¿no es? No, 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 Isla es que Maciel. no, 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 es que no es una isla, fue metafórico. Es un lugar de acá, de Buenos Aires, es un parque, que después en otro momento les voy a contar más, porque la verdad que es eso lo que me dijo la otra noche Emilio. Es un parque, mamá, donde se junta de todo, dice, corre sífilis, corre HIV, corre droga, corre esto, corre... ¿Qué? Le digo, hijo. Sí, mamá. Dos nenas de 13, 12 años
se pusieron, hijo, ahí no vayas. No, no, mamá, yo lo veo de estas chicas que me cuentan a mí, como que lo invitan a ir a ese lugar, pero ellas ya tienen sífilis, o sea, todas las enfermedades de transmisión venérea, o sea, cosas horribles, que la verdad no tengo ganas ni de nombrar las cosas que Emilio me comentaba, que estas chiquitas, 13 12 años, pero a ver, ¿qué le dije yo? Digo, Emilio, creo que jamás pisaron. Ah, Emilio, ¿saben cómo empezó la mamá? Dice, qué importante que es la ESI, me dijo Emilio. Qué importante que es la ESI, mamá. Digo, ¿y por qué? Y ahí se despachó con esto, contándome esa barbaridad. Digo, lo que pasa es que Emilio, lamentablemente, esas criaturas creo que jamás pisaron una escuela. Porque Ah, claro. la escuela salva, aunque esté deteriorada, aunque el sistema, a ver, la escuela igual salva todavía, ¿eh? Como Osvaldo Bayer nos dijo en toda su exposición, la educación. Con respecto a la ética, quería agregar algo importante. Para mí, yo creo que es importante. El derecho a matar al tirano existe desde los griegos. Los griegos ya habían pensado en esto. ¿Qué pasa cuando hay un tirano que oprime a todo un pueblo? Pues hay derecho a sacárselo de encima, lo legislaron, sacárselo de encima y hacerlo desaparecer. Así es. Legislaron lo ilegal, hasta eso. Nos vamos yendo de este especial, ¿sí? Lamentablemente el tiempo se nos termina. Nos vamos yendo viendo algunas diapositivas, recorriendo un poquito estos dos programas que le hemos dedicado, al escritor, historiador, profesor, que eternamente va a quedar su legado, ¿eh? Para nosotros, para los educadores, un defensor a ultranza de la paz, de la democracia en asambleas, de defender nuestros derechos, de los pueblos originarios, en las charlas, en las escuelas. Gracias, Osvaldo Bayer. ¿Qué más podemos decir en esta despedida? Nos vamos, un saludito, nos vamos yendo. Acá me gustaría leer, Luisa, pero Sí, es una frase. adelante, Lili, sí. En un afiche de la Guerra Civil Española, que no fue una guerra, sino que fue la resistencia a un golpe de Estado, había una república y Franco dio un golpe de Estado. Ahí también está la defensa de la república, ¿no? Y en un afiche dice, porque esto lo trataron mucho los anarquistas y me parece que tiene relación con lo que dice Bayer con respecto al debate que se dio en la Alemania de posguerra en las universidades. El afiche dice, campesino, rotas tus cadenas, no consientas te opriman otros tiranos, porque es tan fácil, digamos, volver a caer en la misma dominación porque los pueblos lucharon en algún momento sacársela de encima, ¿no? Entonces ya se advertían, digamos, esta posibilidad de que una vez emancipado un pueblo vuelva a caer nuevamente en otra tiranía. Es como que iban advertidos ya, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con el debate que se dio en Alemania luego de la guerra, pero parece que ese debate duró un tiempo, porque hoy día Alemania nuevamente tiene Alternativa por Alemania, que es un partido que reivindica el nazismo. No se prolongó ese debate, debería haberse prolongado. Hermano de Estados Unidos, Alemania. ¿Cómo nos Media dijiste, Alemania, Martita? media Alemania. No se te escuchó, amor.
porque Alemania quedó mitad en manos de Estados Unidos y mitad en manos de Rusia, se liberó hasta ahí nomás. Clelia, ¿cómo nos No vamos, sé, Clelia? Un saludito, Clelia, que nos vamos. Bueno, muchísimas gracias a todos, como siempre, y hasta la próxima. Hasta la próxima, queridos amigos. Esto fue el especial. Nos vemos la semana próxima. Bye bye, gracias.